Son pocos los que no se han dedicado alguna vez a contemplar el cielo estrellado, en verdad espectáculo tan soberbio. Por desgracia, los que viven en las ciudades nunca ven el cielo en todo su esplendor, pues el resplandor de la iluminación eléctrica, los humos de las chimeneas, los vapores de los tubos de escape de los vehículos y a menudo las circunstancias climáticas contribuyen a atenuar la pura luz de las estrellas. Sin embargo, para aquellos que viven en el campo, y sobre todo a cierta altura, el cielo es con frecuencia tan claro como un cristal. Es conveniente una cierta altitud porque ello permite estar por encima del sector más polvoriento de la atmósfera, que es el que más oscurece nuestra visión. Vistas desde una cierta altura, las estrellas no parpadean tanto, ya que este parpadeo no es causado por ellas, sino por la presencia de polvo y de corrientes de aire en la atmósfera. ¿Qué idea tenía el hombre primitivo acerca del espacio, de ese universo formado por el Sol, la Luna y las estrellas? Pues creía que la Tierra era plana y, bien mirado, porque había de creer otra cosa. Es innegable que el campo parece plano. Sin ninguna forma de transporte, nuestros antepasados no podían ir muy lejos y, convencidos de que la Tierra era plana, tampoco querían hacerlo por temor a llegar a su borde y caerse. Sobre la Tierra había la gran cúpula del cielo, en la que las estrellas permanecían fijas constantemente en sus respectivas posiciones. Esta cúpula giraba continuamente alrededor de la Tierra plana y la gran bola dorada del Sol se movía lentamente a través de ella durante el día, mientras enviaba luz, colorido y calor a lo que de otro modo hubiese sido una tierra fría y oscura. El hombre sabía que el Sol le traía vida. Era un Dios que vigilaba al hombre durante el día, al igual que la plateada luna, otro Dios, le contemplaba durante la noche. La adoración del Sol fue común entre la mayoría de los pueblos primitivos. Los sumerios, que fundaron la civilización babilónica alrededor del año 4000 a.C., eran fanáticos adoradores del Sol, al igual que los habitantes del antiguo Egipto, donde la adoración del Sol alcanzó su ápice bajo el ilustrado faraón Akenatón en el siglo XIV a.C. Se construyeron grandes templos dedicados al dios Sol que, según decretó Akenatón, era supremo entre todos los dioses. Las últimas grandes civilizaciones que practicaron el culto al Sol fueron los incas de Perú y los aztecas de México, hasta la conquista española en el siglo XVI. Los sumerios, los egipcios y también los chinos, se limitaron a observar el cielo sin tratar de explicar lo que veían. La astronomía, o sea el estudio científico del cielo, comenzó con los antiguos griegos, quienes cambiaron radicalmente la idea que tenía el hombre acerca del universo. El primer astrónomo griego notable fue Tales de Mileto, aunque todavía creía que la Tierra era plana, trató de interpretar los cambios acaecidos en el cielo y causó sensación al pronosticar un eclipse de Sol en 585 a.C. Los eclipses siempre han sido considerados con temor, pues la luz se extingue y las aves dejan de cantar y se disponen a pasar la noche. Se cree que este eclipse se produjo durante una batalla entre lidios y persas, de modo que no es extraño que la predicción de Tales sobresaltara a la gente. Los filósofos griegos no tardaron en poner en duda la idea de una tierra plana. La no planaridad podía explicarse, dijeron que si la Tierra fuese una esfera gigantesca, que ellos consideraban la forma perfecta. Esta Tierra esférica era el centro fijo del universo y alrededor de ella giraban el Sol y la Luna. Las estrellas eran cristales diminutos en una gran esfera celestial con la Tierra como centro, y a través de esta esfera deambulaban estrellas que ellos denominaron planetas.
El famoso matemático Pitágoras y más tarde el filósofo Aristóteles apoyaron esta teoría. Después empezaron a surgir dudas. Aristarco de Samos propuso, en el siglo III a.C., la teoría revolucionaria según la cual, en vez de moverse el Sol alrededor de la Tierra, era la Tierra la que giraba en torno al Sol. Pero los griegos preferían la visión de un universo con la Tierra como centro, y esta idea fue defendida por el último gran astrónomo de la antigüedad, Ptolomeo de Alejandría, quien efectuó sus observaciones alrededor del año 150. Todo cuerpo celestial, Sol, Luna, planetas y estrellas, se movía en círculos perfectos alrededor de la Tierra fija y esférica. Esta descripción de Ptolomeo sería aceptada durante unos 1400 años. Ptolomeo nos legó una lista de constelaciones. Una constelación es un grupo de estrellas brillantes que forman dibujos identificables en el cielo nocturno. Los antiguos creían ver representaciones de animales y personas en estos trazados y explicaban su presencia en el cielo por medio de leyendas en las que intervenían dioses y héroes. Muchas de estas constelaciones en nada recuerdan las cosas cuya representación se les atribuía, pero algunas sí tienen cierto parecido. Por ejemplo, cabe ver en la del cisne, un cisne volador, y en la del escorpión uno de estos arácnidos con su cola curvada y venenosa. La luna y los planetas dan la impresión de desplazarse a lo largo de una ancha franja a través del cielo. A esta franja imaginaria se le da el nombre de zodiaco. Los antiguos dividían el zodiaco en 12 partes iguales llamadas signos del zodiaco y denominada cada una de ellas según la constelación que ocupaba su posición, y se suponía que la posición en el zodiaco de los cuerpos celestiales al nacer una persona influenciaba a ésta durante el resto de su vida. Esta creencia constituye la base de la astrología. En la Edad Media, los astrólogos eran tenidos en alta estima y se les asociaba con los llamados alquimistas, quienes trataban en vano de hallar un elixir que diese la vida eterna y una piedra filosofal que había de convertir cualquier metal en oro. Tales eran las creencias en el siglo XV, cuando un clérigo y astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico cambió la visión que Ptolomeo tenía acerca del universo al demostrar que los movimientos del cielo podían ser explicados igualmente y tal vez mejor si el Sol y no la Tierra era el centro de un sistema solar rotatorio. Pero fueron pocos los que apoyaron la idea de Copérnico. Alrededor de 1608, el óptico holandés Hans Lippershey, que según se dice, fue uno de los primeros en descubrir el principio del telescopio al enfocar exitosamente dos lentes a un objeto distante. El astrónomo italiano Galileo Galilei construyó uno el año siguiente y efectuó varios descubrimientos asombrosos. Halló que el planeta Júpiter era el centro de un sistema solar en miniatura con 4 lunas que giraban a su alrededor. En realidad, hay más satélites, pero el telescopio de Galileo no era lo suficientemente potente para captar los más pequeños. A estas 4 lunas se las conoce actualmente como satélites galileanos, y son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Galileo también descubrió que el planeta Venus mostraba fases como las de la Luna, y todo ello indicaba que Copérnico estaba en lo cierto. Casi al mismo tiempo el astrónomo alemán Johannes Kepler trataba de explicar detalladamente el movimiento de los planetas a base de la idea de un sistema solar. Fundamentaba su tarea en las observaciones del astrónomo danés Tycho Brahe, con el que había trabajado durante varios años. Finalmente, pudo dar el gran paso en el pensamiento astronómico al descubrir que los planetas se mueven alrededor del Sol, pero no en círculos, sino describiendo elipses,
cuyo aspecto es el de un círculo alargado, lo que significa que la distancia entre un planeta y el Sol es variable. Kepler publicó sus hallazgos en 1619 como primera ley del movimiento planetario y casi al mismo tiempo enunció su segunda ley, que afirma que un planeta no se mueve a la misma velocidad a lo largo de su órbita alrededor del Sol, sino más deprisa cuando está cerca del Sol que cuando se encuentra lejos de él. 10 años más tarde, Kepler publicó su tercera ley, que es la que relaciona el tiempo que necesita un planeta para dar su vuelta completa alrededor del Sol con la distancia a la que se halla el uno del otro. Con estas leyes fundamentales, Kepler consiguió una fama imperecedera, pero no llegó a comprender por qué los planetas se comportaban de este modo. Uno de los científicos más extraordinarios de todos los tiempos, Isaac Newton, fue quien descubrió la respuesta. Su ley de la gravitación universal afirma que toda partícula de materia atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que varía según las masas de estas partículas y la distancia que las separa. Si se dobla la masa, se dobla la atracción. Doblar la distancia equivale a disminuir 4 veces la atracción. Newton demostró que es la atracción gravitatoria del Sol la que mantiene a los planetas en sus órbitas y la que obliga a la Luna a dar vueltas alrededor de la Tierra. Consiguió pronosticar de antemano dónde se encontrarían los cuerpos celestiales en cualquier momento y pudo estimar sus masas comparativas. Con esta ley, Newton sentó los fundamentos de la astronomía moderna. El mito y la superstición dieron paso al razonamiento científico y con este a los cálculos exactos. Newton hizo otros descubrimientos que influyeron extensamente en el progreso de la astronomía. Su hallazgo de que la luz puede ser descompuesta en una banda de colores, el espectro, condujo mucho más tarde al desarrollo del instrumento llamado espectroscopio, que es un pequeño telescopio montado sobre una plataforma giratoria y a través del cual los colores del espectro pueden ser examinados uno por uno. También inventó un nuevo tipo de telescopio llamado reflector. En vez de tener lentes como un telescopio normal de refracción, el de Newton posee un espejo cóncavo, que reúne y enfoca la luz que se dirige a él. En este instrumento, la imagen es nítida y libre de distorsiones de color. Representó un gran perfeccionamiento en los telescopios utilizados hasta entonces.